Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a este tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de ese sacerdote, de esa religiosa, religioso, de ese hermano laico que realiza un ministerio extraordinario en nuestras comunidades y que en ocasiones no puedes conocer, pero que aquí sí tienes la oportunidad. Hoy nos acompaña Hiram Díaz. Este caballero que tiene un montón de historias que sabemos que yo creo que este programa se nos va a quedar corto. Bienvenido, Hiram. Muchas gracias y gracias a la gran familia de Canal 13 por recibirnos y que podamos compartir con ustedes. Gracias por la invitación, Padre. Son unos cuantos años que te conozco. No hemos visto con todos estos lares, como decimos por ahí, de todo lo vocacional, de los jóvenes, todos estos proyectos así y propuestas juveniles. Pero antes de llegar allí y hablar de eso, quisiera un poquito conocer ese Hiram que ha traído hasta aquí la providencia, el Señor y la Virgen. Hiram, te criaste en San Juan. Eso es correcto, me crié en de San Juan, natural de San Juan. Natural de San Juan. San Juan y parte de la adolescencia ya después en Guaynabo, ¿verdad? En la metropolitana. O sea, es que si no mi párroco. ¿Qué parroquia es? San Pedro Mártir, en Guaynabo, San Pedro Mártir. Qué bien. Así que, pero sí, San Juan y Guaynabo en el área metropolitana. Vienes de una familia cristiana, católica, Eso es y correcto. afincada, como decimos. Eso es correcto. ¿Quién era ahí el más católico? Pues mira, fíjate, más la consistencia. Yo creo que nosotros, de asistir los domingos consistentemente, ¿verdad?, a misa, y a la celebración eucarística, yo creo que te puedo decir que mi papá siempre mantuvo esa, o sea, no importa, había que levantarse a misa, o sea, había que ir, o sea, eso era parte del proceso de fe y de participar, así que pues, lo puedo decir que mi papá era más firme en ese proceso. Qué bien. ¿Cómo Hirancito? ¿Cómo te dicen en tu casa? Pues mira, mi nombre es Hiram Javier. Hiram Javier. Sí, en la casa, porque es que mis hermanos somos todos Hiranes. Entonces, ¿cuántos son? Somos 3 hermanos. 3 Hiram, pero son 4 con mi padre. 4 con mi padre, 4 Hiranes. Entonces, cuando llamaban, pues siempre igual de todos los Hiranes, pero sí. Entonces, en la casa nos llamábamos por el segundo nombre como parte de la experiencia. Así que, pero lo hemos disfrutado completamente en ese sentido. Eso pasa en casa del cuñado mío. Todos son Walter. Son 3 hijos. Walter Alomar y el papá también. O sea, que es una locura. Y entonces te llamaban Javier. Hiram Javier. Exactamente. Javier. Y ese Javier era medio rebeldón para ir para misa, le cogía la sábana. Pues mira, a veces era no tan rebeldón, fíjate, pero a la misma vez no tan rebeldón, pero sí no teníamos inicialmente esa vida tan activa de jóvenes, sí participaba, sí, en la escuela y en las clases de religión, pues participamos activamente, pero así, más allá de ir los domingos, para serle bien honesto, o sea, en esa etapa, más allá de participar los domingos en la celebración eucarística, pues eran solamente los domingos, ¿sabes? De ahí, tal vez tuve ganas de ser monaguillo, nunca se dio. ¿Porque no se dio o porque el cura dijo no necesariamente de facto. Me va a revolcar Para hacerte bien, la parte que más me gustaba era tocar las campanitas, pero nunca se me dio en ese sentido de tal vez por el factor tiempo. Pero tampoco pasó así a mayores, aunque sí de adulto le puedo comentar al padre que se me dio y me tocó tocar las campanas. Esa es una anécdota que le comparto cuando hablo con jóvenes servidores del altar, pero solamente los domingos, o sea, practicar deporte, estar en familia, pero básicamente en esa etapa de lo que era juventud, adolescencia, realmente participaba los domingos, nada más. Muy bien. Te gradúas de 4º año. Colegio Nuestra Señora la Merced. Colegio católico, de fe. ¿Hubo un sacerdote ahí que marcara una religiosa o algo que marcara tu además de tu papá? Mi párroco. Eso es bien importante. Yo creo que la figura de ese párroco. Sí. Después que me graduó y entro a una universidad, mira qué curioso, entra en distintas organizaciones. Entra en distintas organizaciones que uno se expone a distintos tipos de visitas. Y entro en esta organización donde vino, esto lo sabe muy poca gente, pero vino el gobernador de la provincia de San Juan de Argentina. Y de repente lo invitan a este cóctel, yo estoy como parte de la asociación, ¿verdad?, que está recibiendo, y veo a mi párroco en esa actividad. Y yo digo, ¿qué hace mi sacerdote en esta actividad? Resulta que él era el capellán del cuerpo consular.
Y después de ahí, este es mi feligre. Pero sí mantuvimos ahí compartiendo esas experiencias y yo creo que ese acercamiento a trabajar con los jóvenes, puedo mencionar que desde ahí uno empieza a afianzarse un poquito más en la fe. Te puedo hablar de otros varios sacerdotes también, pero en sí, sí. Puedes resumir. El párroco Monseñor Mario Guijarro ahí. Ese cubano ahí. Sí, no, y interactuaba gente. mucho con los jóvenes también. Y después de ahí, pues, compartía mucho con la familia. Y ahí por ahí Dice que estabas en la universidad en ese proceso, estabas estudiando cooperativismo Estaba y estudiando cooperativismo, administraciones públicas. Y luego comenzar administración pública y entonces estudiando, estando en ese periodo se estaba celebrando, estaba encaminando en Puerto Rico la celebración del año 2000, que en aquel momento era el año jubilar. Claro. Y Puerto Rico la arquidiócesis decide hacer como unos tridos, unos años en preparación y le dieron tema, el año del Espíritu Santo, el año de Jesucristo, el año de... Entonces, a mí me tocó en uno de esos inventos, digo yo, ¿verdad? En esas actividades, pues yo nunca había ido a una actividad masiva de la Iglesia Católica y cuando voy al año de la apertura del Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, yo no sé, yo nunca he ido. Me acuerdo que fuimos con las amistades, familia. Y entonces hubo una parte que a mí me llamó mucho la atención, padre. ¿Estamos hablando de Roma? Estamos hablando aquí el año en Puerto Rico. Okay. Entonces hicieron el cierre en lo que es ahora la estación del tren Sagrado Corazón en Santurce, que fueron más de 20,000, 30,000 personas. Yo nunca había ido a una actividad de la iglesia que moviera esa cantidad de personas. Yo decía, ¿dónde yo he estado, verdad, toda mi vida? Resulta que cuando prenden la antorcha, sale una antorcha, yo veo esta antorcha que sale de la tarima y apagan las luces y de repente todo el espacio, todo el mundo tenía sus velas y se ilumina. Y eso a mí me tocó tanto. Yo dije, Dios mío, qué bonito. Y yo sentí y decía, bueno, pues el año que viene, yo estaba emocionado, ¿verdad? De ese momento y me tocó. Decido ahí entrar en la catequesis de confirmación. Fue para mí un factor bien clave. Resulta que yo decía, si se me da la oportunidad, pues yo dentro del año que viene pues me gustaría tener la experiencia, aunque sea trabajar de voluntario. Resulta que el año después, pasó todo un año, iban a hacer el cierre del año del Espíritu Santo y la apertura del próximo año de Jesucristo en el Parque Pepito Bonano de Guaynabo. Y la parroquia que estaban buscando jóvenes para poner las antorchas era mi parroquia. Y decía, yo nunca le comenté esto a nadie, se me dio, padre, vamos para la actividad, vamos para el día del ensayo. Yo me ofrecí como voluntario para llevar mi antorchita, lo más emocionado. Y resulta que cuando de repente mandan a los de las antorchas al centerfield del parque, siéntese allí. Y llega un sacerdote, que hoy es padre, Monseñor Leonardo, y dice, buscó a estos muchachitos y vengan conmigo. Y seguíamos caminando y nos íbamos acercando a la tarima. Íbamos pasando los asientos y yo, ajá. Y entonces le dijo, ustedes dos se quedan aquí y siga conmigo. Y yo seguía cada vez más cerca de la tarima. Entonces me dice el padre, mañana, porque el ensayo se hizo viernes, va a haber una antorcha en la tarima. Usted le va a tocar levantarse, tomar ese fuego de esa antorcha y pasársela al resto de la asamblea. Y yo decía, hace un año atrás, wow, yo lo vi, padre, yo era el último, yo estaba en la salida. O sea, yo estaba 30,000, imagínense una fila de 30,000 personas. Y el año después me tocaba a mí estar y yo decía, no, esto es algo de Dios. Y ahí una confirmación justamente. Y comenzamos el proceso de trabajar. Yo decía, esta experiencia, ¿verdad? Los jóvenes que conozcan, interactúen su experiencia con el Espíritu Santo. Y ahí comenzó lo que sería el proceso de trabajar con jóvenes, con catequesis en la confirmación. No tan siquiera catequesis de confirmación. Y ahí yo digo que fue el pie forzado. Y en ese proceso de pues llegó la devoción a Padre Pío Peltrechina, llegó y la Divina Misericordia. Yo le puedo decir que han sido las dos devociones que como que me remataron la fe, ¿sabes? Me consolidaron ese proceso y ahí hasta ahora. Que ahí comienzas, vamos más de lleno a trabajar con los jóvenes. Correcto. ¿Cómo se te va confiando cada vez más la juventud arquidiocesana?
porque entiendo que eres el delegado, el que acompaña a las delegaciones. Trabajo, mire, desde nunca. 2011. 2011, bueno, habrá un poquito más. Mire, antes, empezamos con los jóvenes y de ahí empiezan a trabajar Pascua y todos los jóvenes que han ido a una jornada mundial de la juventud, y usted que ha podido participar, eso marca la vida de muchos jóvenes. Yo no había ido y voy a mi primera en Madrid y vamos acompañando un grupo. Y es una experiencia que marca la vida, o sea, es una experiencia única. De todas las naciones vendrán a alabar, dice en el Antiguo Testamento, Isaías, y yo me acuerdo cuando estaba en la Gran Vía viendo banderas de todos los países, y yo decía, es que esta es la profecía hecha realidad. Sí. O sea, y a partir de ahí me extienden la invitación a participar en la Comisión Arquidiocesana de la Jornada Mundial de la Juventud, que es el grupo que trabaja en el proceso y formación de los peregrinos para la Jornada Mundial de la Juventud, para que no sea un evento solamente de ir y viajar, de que sea una peregrinación donde Dios te forme, te hable, una experiencia espiritual. Y de Brasil, ¿verdad? Desde Madrid para acá, he tenido la oportunidad de ir acompañando a varias delegaciones, 50, 80 jóvenes, en distintos países hasta el día de hoy. Estamos hablando Madrid, Brasil, Río de Janeiro, Polonia y Panamá. Que con la devoción a la Divina Misericordia en Polonia eso habrá sido extraordinario. Estar frente a los restos de Santa Faustina para mí fue... Y dentro de la imagen completo. Allí, ver la imagen y las restos. Lágrimas. Está de más decir que cuando llegué la emoción fue espectacular. Fue grandísima. En esa estuve también, en la de Madrid estuve también. ¿Alguna experiencia, vamos a decir, más allá de las religiosas, que igual puedes contarnos? ¿Alguna experiencia de esas dinámicas? Mire, llevar 50, 80 muchachos, como decimos, tiene que haber situaciones en estos países, o el idioma. Hay de todo un poco. Yo le puedo decir, por ejemplo, ¿qué hace usted cuando está con 50, 80 jóvenes que va a la recepción en otro país y usted está en un tren subterráneo y colapsa? Porque hay tanta gente que colapsa el tren. Pues nosotros tuvimos esa experiencia y entonces es como el equipo llegar al punto, ¿verdad? Porque llegar al punto con la transportación pública, porque no los puede montar a todos en un taxi, así que... Y entonces me acuerdo, tuvimos una anécdota que colapsó el sistema, nos sacaron por el lado de la vía del tren, entonces cuando salimos estaban los distintos autobuses, así que eso era... Usted olvídese de las fiestas de la calle San Sebastián e ir apretado. O sea, aquí los grupos fueron entrando y a mí me tocó el último grupo. Pero usted tiene que estar bien consciente de que cuando empezaron a pasar todos los autobuses llenos y quedábamos como 20 jóvenes todavía, al igual que usted, hay un equivalente en México de un joven con más de 30 mexicanos también que necesitan montarse, o un equivalente de argentinos o de colombianos, y entonces todos compitiendo por ese pequeño espacio. Así que nosotros, me acuerdo que tuvimos que negociar, ya todo el mundo se había ido, quedábamos nosotros nada más, y entrábamos como que 8 puertorriqueños, 2 o 3 mexicanos. Entrábamos los demás y así dijo, bueno, vámonos todos juntos y fuimos. Pero gracias a Dios llegamos. Y al mismo tiempo el temor que yo no me pueda montar y que me dejen y cómo yo llego. Es correcto. No es que los muchachos no tienen ahora a quién tener, a dónde y qué preguntar. Imagínate eso en polaco, o sea, ni el inglés se entiende. Tuvimos una anécdota en Polonia de los muchachos que le otorgaron uno de los boletos para poder estar en la tarima de una de las vigilias con el Santo Padre. Oh, wow, espectacular. Y entonces, en el rush, el boleto se queda en la habitación del hotel. Y usted que sabe que cuando uno va a la vigilia son 3 horas caminando sin contar el tramo en el vehículo que usted utiliza. Sí. Así que cuando llegamos entonces empezamos en el intento de cómo hablar y convencer. Usted imagínese esos juguetes. Diciéndole, mira, es que el boleto, y literal había ocurrido de verdad, el boleto se quedó en el hotel. Entonces, era como que... Sí, hay 2 millones de muchachos. Pues. Pero entonces, me acuerdo que la joven hizo lo indecible. Nada, al final el muchacho pudo entrar. Pero sí fue como que ese momento, porque era un momento importante. Imagínate. Y ver cómo nos movemos para tratar de resolver ese asunto, pero sí se dio. Teniendo la gracia de que después en Panamá
tuve en esa misma actividad, o sea, me dieron un boleto para yo poder subir a una tarima. Te aseguraste que no se quedara en la No, habitación. exactamente. Ese Así, te lo echaste yo siempre pegado al pecho. Así que, pero sí, son eventos de mucha experiencia, mucha fe y de mucha vivencia. Experiencia ahora un poquito espiritual. ¿Algún joven que haya venido tocado, que se haya formado ahora parte de tu equipo, quizás que se hayan comprometido un poquito Claro que más sí. con Mire, es interesante. Hay uno de los muchachos, yo siempre le hago el chiste a Yafet Marrero. Yafet viaja, que es el que ahora trabaja en el Ministerio de Influenzando y trabaja todo. Yafet viaja conmigo a Polonia y me acuerdo que una mañana en el desayuno yo le pregunté, bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tocado? Y él se me quedó así mirando como que, estás preguntando, bueno, pues bien, pero no escaló más allá y seguimos dialogando. Entonces, cuando estuvimos luego en Panamá, que nos tocó ir, y él ya estaba con el Ministerio de Influenzando, el proyecto y todo, y decía, es que como Dios planta la semilla y como si el joven permite, ¿verdad? Y hace su sí una realidad, pues logra entonces recoger la cosecha. Trabajar. Exactamente, y tocar más vidas, y así por así jóvenes que tomaron la decisión de cantarle a Dios y comenzar a cantar música urbana católica y la tomaron allí en su jornada, o otras personas que decidieron establecer algún tipo de ministerio a través de las redes sociales. Muchas cosas ocurren. Por lo que estabas diciendo ahorita, que se esfuerzan en que no solo sea un viaje cultural, un viaje más de turismo, sino que sea una experiencia. Una experiencia de Dios, una experiencia de encuentro de Dios y que Dios toque tu vida y veas la nueva dirección que puedes tomar en ese sentido. Qué chévere, eso es extraordinario. En verdad que son extraordinarias. Los jóvenes que se lo estén planteando, dense la oportunidad. Y la invitación ocurre a todos. Algo que hizo la delegación bien interesante al final es que le llaman, en una le llamaron el Pacto de Hungría y otro el Pacto de Panamá, que es que una vez tú pasas por ese evento, asumas algún compromiso de cómo vas a ayudar a tu parroquia, cómo vas a ayudar a tu comunidad. Y entonces los sacerdotes son testigos tomas la última misa antes de regresar a tu país y hacen el compromiso y firmas un documento con el sacerdote como testigo. Entonces uno dice, bueno, esto va en serio. En esos trabajos de jóvenes se te ha confiado, además de las jornadas, también organizar eventos multitudinarios, experiencias de cine, producciones de conciertos, teatro. ¿Cómo ha sido eso? Después de una jornada, me acuerdo que me llegó la inspiración de evangelizar a través de las artes. Y eso es una gran responsabilidad. Entonces, le fuimos dando pensamiento. De hecho, busqué un director espiritual para poder canalizar, para uno definir que no sea un invento de uno, ¿verdad? Y que, capricho. Sí, y entonces dice, pero no, y lo asocio porque mi primera experiencia fuerte fue en un evento, ¿bien? Yo dije, así como esa experiencia yo la tuve, tal vez hay otras personas que también la pueden tener. Y comenzamos entonces a la creación de lo que se llama Producciones Misioneros, que es crear esta compañía para poder generar eventos que produzcan un encuentro con el Cristo vivo, ¿bien? A través de documentales, a través de conciertos, a través de distintos tipos de vivencia. Y Dios ha tomado en serio, esa experiencia. Y sí, nos tocó trabajar, traímos la primera experiencia así más informal antes de que se oficializara, fue el concierto conjunto con la Pastoral de la Familia y la Pastoral de la Juventud, atrayendo a Martín Valverde a Puerto Rico después de 10 años. Y nosotros no esperábamos y se metieron más de 1,000 personas en la parroquia. Aquello hubo que poner pantalla afuera y la gente se lo disfrutó grandemente. Me acuerdo que junto con el Santuario de la Providencia, pues traímos un documental de la Virgen, de un cineasta, se llama la película Full of Grace, que luego este mismo equipo trabajó una película de San Pablo y pues nosotros pensábamos que iban a llegar 200, 300 personas. Padre, se metieron 700 personas en el santuario y después tener al director de la película explicando su experiencia y uno dice, espérate, la gente está, aquí hay algo, aquí hay algo, la gente se lo está viviendo. Y entonces empezamos a decir, no, yo creo que esto hay que trabajarlo en su contexto, ¿verdad? Mucho más serio y orar por cada evento, por cada anécdota. Nunca hemos estado libres de desafíos, pero sí, decir un sí es el primer paso
Estuviste al frente en la producción de Atenas también, ¿sí? ¿No? Pues eso fue también, trajimos el último, en el año 2019, después de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, tuvimos la oportunidad de coincidir y compartir con ellos. Ya nos habían dado la idea. Y de repente se da la oportunidad de traer a la cantante, que era la cantante católica de mayor, de mayor envergadura en ese momento, Atenas, y aceptaron hacer la propuesta con nosotros en Puerto Rico. Y la llevamos al centro de convenciones. Lo recuerdo. Sí. Comenzamos nuevamente, con mucha oración. Me acuerdo que nosotros, el día que habíamos escogido otro lugar, da la casualidad que nos llamaron para decirnos, y cuando le explicamos el sitio nos dijeron, no, es que no puede ser ese. Entonces la gente no sabe, nosotros fuimos al centro de convenciones, padre, y ese día no nos podían atender originalmente, ¿bien? Pero nosotros fuimos a ver, ¿verdad? Y a ocultar. Y entonces me acuerdo que tratamos de hablar con la persona, nos dijeron que llegamos y nos está almorzando, así que tuvimos que esperar 1 hora, pero salimos en fe, sin ningún tipo de plan. La persona, dimos la vuelta, me acuerdo, llega, nos escucha y vio la fecha y dice, es que está disponible. Y me dice, es más, pueden reservar ahora mismo si quieren. Wow. Y el dinero no lo pueden dar después. Nosotros nos miramos. Wow. Nos salía más barato que el otro lugar que habíamos visto. Mira. Y nosotros nos quedamos, déjenos pensarlo. Firmamos, hicimos una oración y al día de hoy, gracias a Dios, todavía hay gente que nos habla de ese evento. Fue, yo creo, el último evento que yo participé, pero después vino la pandemia. todo esto de después la pandemia. Fue 3, 4 pero, meses antes de la pandemia, eso es correcto. Algo dentro de todos esos eventos difíciles, habrán situaciones difíciles también. Padre, mire, nosotros tuvimos, me acuerdo... mucha coordinación, son muchos detalles. Mucha coordinación, muchos detalles y a la misma vez desafío. Nosotros el mismo día del evento, por ejemplo, hubo una inspección que hizo un equipo sobre bomberos y mandaron a mover todas unas sillas y le dicen a uno de los coordinadores, si esto no se hace, el evento no va. ¿Cómo que cómo que a 7 horas del evento tú me vas a decir? Entonces, si yo no me voy... Sí que hubo que hacer unas reagrupaciones, me acuerdo, gomas vacías, carros sin batería, los boletos no los podíamos imprimir porque el sistema en una agencia de gobierno, nosotros con la evidencia, papeles ponchados, pero no estaban reflejados en el sistema. Y nosotros era inexplicable. Pero gracias a Dios se pudo dar. En el concierto de Atenas, algo que nos pasó uno del equipo de música, me acuerdo, el domingo antes del concierto, uno de sus guitarristas, saliendo de una actividad en Buenos Aires, tuvo un accidente vehicular y el vehículo se volcó y hubo que llevarlo al hospital y se quedaron sin su... Entonces nos llama el equipo de Atenas, mira, acaba de ocurrir esto y cómo resolvemos. Y entonces, y yo me acuerdo, estaba en una actividad por mi trabajo en Chicago y decíamos, pero como que el domingo antes, o sea, como era el viernes el evento, me estaban llamando domingo. Y al final pudimos resolver, hubo un músico de República Dominicana que pudimos trabajar y dice, no te preocupes, nosotros, ¿sabes? Movemos y así fue que hicimos todos los acuerdos. Todo lo que hay detrás. Yo fui como espectador y me lo disfruté y no se sabe toda la producción y preproducción que hay. Sí, 9 meses, 9 meses trabajando. Wow. 9 meses y por poco, y decíamos que no da, pero 9 meses ahí. De mucha oración, de mucha fe y de mucha bendición para mucha gente. Sí, lo agradecemos porque de verdad que están quedando muy bien esos eventos. Los vamos a seguir encomendando. Gracias. Estás como procurador de recaudo arquidiocesano. Pues, sí. ¿Qué es eso? Eso me suena como a chavo, pero es que eso a mí, mismo suena bien, suena correctamente. A mí me cuesta mucho eso pues mire, de pedir. Lo que es la corresponsabilidad católica, después de una última experiencia de trabajo, se da la oportunidad de esta posición de trabajar con propuestas para fundaciones católicas y poder obtener fondos para procesos de evangelización, a llegar fondos a lo que son las catequesis arquidiocesanas, sus centros de catequización y evangelización, seminarios, eventos para la pastoral juvenil, adiestramientos o para capacitación de sacerdotes que puedan asistir a eventos en Estados Unidos o algún seminario en particular. ¿Bien?
Y hay gente que dona para eso, hay gente que dona para la estación, sea de televisión, pero en este caso también para la estación de radio, para los medios de comunicación. Y recibo esta llamada, yo le comentaba que y originalmente yo empezaba voluntario, siempre había hecho esto de voluntario. Y de repente me acuerdo, me dice, bueno, puede ser por servicios profesionales por contrato. Y el día de la entrevista me dijeron, no, es a tiempo completo, ella vas a estar con nosotros. Y dije, pues está bien, pues entré a trabajar. Y ha sido toda una experiencia. Todo lo que tenemos es un don de Dios. Todo lo que tenemos, tiempo, talento y tesoro. Y poner a la disposición, corresponder con amor a Dios, ese amor que Dios nos da, allegando recursos y tesoros para que se pueda extender el reino de los cielos aquí en la tierra, a través como la emisora que lleva palabra de vida, o sea, poder transmitir la Eucaristía, programas que fortalezcan la fe, que haya alguien que nos está viendo que diga, mira, es que yo creo que mi vida o mi testimonio tenga esa gracia también, poder hacer llegar fondos que puedan fortalecer y dar una calidad de vida. Eso es posible y la iglesia lo trabaja mucho, hacer para los pobres. Nosotros trabajamos las iniciativas iniciativas para el huracán María, iniciativas dentro. La gente no sabe todo lo que existe y todo lo que la iglesia hace. Y lo que la iglesia hace es bello. La gente desconoce la belleza del trabajo de la iglesia. Si hay sobre trabajar con los pobres y dar ese tipo de asistencia, la iglesia es número 1 en ese tema. Y parte de la experiencia de poder llegar fondos y recursos, no tan solo lo veo aquí, veo también historias en diócesis en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las anécdotas, y comparto con usted esto, que los catequistas aquí, usted puede mirar a su alrededor o usted ir a misa y usted tiene una iglesia o un templo, sea en la diócesis de Arecibo, San Juan, Cagua, a menos de 15 minutos. Yo he visto historias de sacerdotes que hay propuestas que le llegan fondos para el pago de gasolina. ¿Por qué? Porque el primer catequista tiene que guiar 2 horas para dar su primera catequesis. Su segunda catequesis está 2 horas después. Y su tercera está 2 horas después. Sacerdotes que han tenido que guiar 8 horas, 100 millas para poder dar la misa en una reservación indígena, porque es el único sacerdote que solamente existe. Y la gente no sabe. Y aquí en Puerto Rico tenemos ese don de tal vez miramos alrededor y pensamos que es un dado, pero en otros países no. Hemos tenido documentales donde hemos visto en Irak, Mosul, Irak, pero nada, cosas así donde... Wow, mira, sé que tiene un montón de responsabilidades e historias que quisiéramos escuchar, pero el tiempo se nos va volando. Así que te agradecemos tu tiempo, todo lo que estás haciendo por los jóvenes, por la evangelización y por recaudar esos dineritos sin los cuales estos proyectos no salen. Llega a la gente necesitada, eso lo podemos dar fe. Hermanos, una alegría volver a encontrarnos en tu programa Palabras con Sabiduría. Pueden seguir al canal 13 Teleoro en las plataformas digitales, Instagram, Facebook, YouTube y las de Padre Jorge Yamil, asimismo, Padre Jorge Yamil. Esperamos poder encontrarnos en un próximo programa aquí en el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Hermoso día, Dios les bendiga.